México. Por otra parte, sí tienes una parte también importante de la población de extracción muy distinta que le da la bienvenida a los franceses. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre 40? ¿Qué hace distinta la guerra en contra de los Estados Unidos a la guerra en contra de los franceses? Cuando a final de cuentas sigue siendo un país bastante dividido, bastante desarticulado, que no ha llegado, además, que no tiene un relato histórico, que es un consenso. Pues yo siento que hay un grupo, una franja de mexicanos, quizá más ilustrados, que toman conciencia de pertenencia a un país. Porque si comparamos la guerra 46-47 realmente con los Estados Unidos, vemos que todas las batallas las da el ejército profesional, entre comillas, con la leva, etcétera, etcétera. Pero es el ejército profesional. En cambio, en la intervención, sobre todo en la intervención francesa, las guerrillas, los grupos pequeños, regionales, pues se están uniendo a un movimiento que empieza a articular a este país como país. Yo creo que el gran cambio es ese. México empieza a existir, sí, para mí. Claro, no todo México, pero ya con una columna vertebral importante a partir de la reforma primero, pero sobre todo la intervención. Bueno, yo lo que pienso es que el aspecto norteamericano tiene otro énfasis al lado de lo que hicieron los franceses, como llegaron, pues, o sea, la forma, ¿no? Era invadir, pero no era controlar, ¿sí? En cambio, los franceses sí venían hasta a Maximiliano, ¿no? O sea, con emperador y todo, o sea, ¿no? Y un grupo, o sea, era la diferencia, yo creo que era una diferencia sustancial, sí, ¿no? Los estadounidenses tenían un objetivo limitado, sí, muy bien, muy pragmático, ¿no? Y que además habían tratado de perseguir por otros, no habían tratado de comprar. Hay una serie de a diferencia de esta intervención que se supone, ¿no? Ellos decían civilizadora y regeneradora, y que está imponiendo con el apoyo de muchos mexicanos, un régimen distinto. ¿Tú qué crees que cambia, Edgar? No, yo creo que fue muy difícil, porque estamos en un periodo de inestabilidad política, de crisis económica, de invasiones extranjeras, y por si fuera poco, de divisiones internas, ¿no? Entonces, de ahí que se entienda, pues, la necesidad de construir un país fuerte, estable, no importando que fuera la dictadura, como bien lo ha dicho Eric Capani, ¿no? Se buscaban formas, y si venía el imperio, mientras diera paz a este país, cohesión, pues adelante, ¿no? Y si más adelante fue Porfirio Díaz, pues también, siempre y cuando hubiera un orden. Yo creo que en ese momento es uno de los más peligrosos para el país, además, en el sentido de la falta de cohesión, de debilidad, el trauma del 47 dura muchísimos años, y algunos, como dice el doctor, pues la religión católica es nuestro antemural frente al protestantismo norteamericano, y los liberales echando mano de otros instrumentos, pero también muy importante, y yo creo que a ellos les debemos la historia de bronce y los libros de texto, también a través de la creación de una historia que nos identifique. Lo que se da después de 67, ¿no? Esta idea de que la historia es maestra de la vida está muy, muy arraigada en estos hombres del 19, pero es interesante que no están pensando en la historia patria. No, hasta después de la intervención. Están pensando en que lean los muchachos lean a Tácito, en que se enteren de qué pasó, ¿no? Con Carlomagno y sin embargo, a partir de 67 está esta idea, ¿no? Que creo que después justo Sierra va a plasmar muy bien, ¿no? En el que el niño va a leer en el libro de texto la historia un poco, que es la historia de su patria y suya propia, ¿no? Y es esta especie de catecismo, ¿no? Aparte de los catecismos cívicos que también va a haber, pero esta idea de que lo que lo va a formar como buen ciudadano es el relato histórico.
¿no? Y volviendo un poco a este asunto de la historia y de lo que para qué debe de servir, ¿no? Creo que lo que hemos platicado aquí un poco es de, bueno, no debe de construir estos héroes, por lo menos no de manera acartonada, ¿no? Esta historia de bronce no debe de borrar, de aplastar prácticamente los matices, las complejidades, las decisiones difíciles, ¿no? Porque Juárez parece que nunca ni siquiera se tiene que tocar el corazón, ¿no? Avanza, paso firme hacia donde él sabe que tiene que llegar, cuando realmente es un hombre que tuvo que, por un lado, ¿no? Acomodarse, vincularse y en muchas ocasiones romper. Pues yo creo que lo que hay que hacer es como un balance más objetivo, porque ese ha sido el gran problema, ¿no? No solamente con este héroe, con Madero, con Carranza. O sea, son héroes que se les ha construido también a Zapata mismo, ¿no? Entonces, no sé, Juárez no tomaba, no fumaba, no bailaba. Tomaba, fumaba, bailaba, era un personaje de carne y hueso, o sea, que tenía una actitud política, también la tenía. Que era muy buen político, pues esto está demostrado, ¿no? Brian Hame llega a decir que era muy maquiavélico, ¿eh? Dice, si Maquiavelo hubiera nacido después, se hubiera muerto a ver lo que hacía Juárez. Dice Brian Hame, se hubiera muerto porque era tremendo, o sea, hacía jugadas magistrales, ¿sí? O sea, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el gran problema, que en el balance debemos poner lo bueno y lo malo de estos personajes para hacer una historia más real y no construir una historia acartonada, o sea, ¿no? De bronce prácticamente, sino una historia donde esté lo bueno y esté lo malo. Y decir una cosa es muy importante. Si hubiera sido muy, muy bueno, Juárez no hubiera logrado derrotar a todos los que derrotó, ¿eh? Eso está claro. Eso está claro. Sí. Militares, políticos, curas. Él fue el único que los pudo vencer por las buenas y por las malas. O sea, ese es el asunto, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Porque creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que serviría, Erika, para entender qué es este país, cómo se ha ido construyendo. Y utilizando una frase del maestro León Portilla, en aquello de que la historia no es lo que fue, sino lo que sigue siendo. Es decir, somos un producto de todo esto de que hemos hablado y de lo que pudiéramos seguir hablando muchísimo más, pero entender por qué somos así, qué nos ha traído hasta aquí, yo creo que será la gran utilidad de la historia, no como diván de psicólogo para soltar los traumas, no, sino para el trauma de este país, el trauma de este país, sino para entender qué es lo que ha construido este país y en dónde hemos acertado y en dónde hemos fallado. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que esta rica conversación sobre este héroe que creo hemos un poco deconstruido en vez de construido nos puede hacer reflexionar sobre las lecciones del pasado, que no son nada más para enaltecer, sino para instruir. Muchas gracias. Si hay alguien que en la historia mexicana logró sus objetivos fue Juárez. Yo no voy a cuestionar los zapotecos de Juárez, pero hay gente que sí lo ha hecho, ¿no? ¿Qué tal si Juárez en realidad fue mestizo? En México, liberalismo y democracia van unidos, pero no es esa la historia ni de la democracia ni del liberalismo. ¿Hasta qué punto se dividió la sociedad mexicana si no tomamos en cuenta precisamente ese clero que estaba en la vida cotidiana? Lo dice Justo Sierra. Entonces tenemos como dos figuras ahí que nos jalan, que es por un lado Porfirio Díaz y por el otro lado Juárez.